acabamos de cantar en este momento. Quiero hablarles acerca del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios es un término, o el reino de los cielos, es un término que comenzó a usarse en los evangelios. Y el primero, queridos, el primero que lo comenzó a usar, pues fue Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista. Y abra su Biblia porque no tengo los versículos en la pantalla. Abra sus Biblias en Mateo capítulo número 3, en su palabra, en la palabra del Señor. Mateo capítulo número 3, versículo número 1. Vamos a ver la connotación de lo que Juan el Bautista está proclamando acá. ¿Ok? Cómo él introduce. Si usted recordará, Juan el Bautista, pues en la carne podríamos decir que fue primo de Jesús, ¿verdad? 6 meses mayor, 6 meses mayor. En aquellos días vino Juan el Bautista, 3:1 de Mateo, predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire cómo decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cuál era el llamado de Juan el Bautista? Primero, Juan el Bautista nos está diciendo que debemos de tener un genuino y sincero arrepentimiento, algo que hoy día pues no se está predicando mucho y no se está haciendo mucho en énfasis. Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Juan el Bautista nos está hablando de varias cosas. Número 1, que debe de haber arrepentimiento. Número 2, que no puede haber, no puede el ser humano entrar al reino de los cielos si primero no experimenta un genuino y sincero arrepentimiento de todos sus pecados y maldades. Así que si alguien intenta o espera entrar al reino de los cielos afuera de Jesús, déjeme decirle que está equivocado. En primer lugar, debemos de reconocer varias cosas. Número 1, la ofrenda de Dios Padre para la raza humana la dio en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado. Los demás hechos, los demás sacrificios que se hicieron en el pasado, no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Por eso es que Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en la relación que Dios tuvo con Abraham, cuando Dios le prueba, en la 10ª prueba que Dios le dio a Abraham, Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Isaac es un tipo de Jesús. Pero cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, él levanta el puñal para sacrificarlo. Es un sacrificio de vida, de sangre, y iba a ser quemado. Dios detiene a Abraham. Pero Abraham, como profeta, dice Abraham que Dios se iba a proveer, Dios a sí mismo se iba a proveer de un cordero. De un cordero. Y el momento, antes que Abraham pronunciara esas palabras, él ve, porque sacrificio tenía que haber, sí o sí, en ese momento. Abraham ve un carnero que está amarrado, que está detenido por sus cuernos, en una zarza. Y él lo toma y lo sacrifica en vez de Isaac. Pero las palabras de Abraham como profeta es que Dios se iba a proveer en el futuro de un cordero, no de un carnero, de un cordero. Así que cuando Juan el Bautista ve descender a Jesús de la ribera del río Jordán y lo ve caminar, él toma aquellas palabras de Abraham como profeta que fueron dichas por el padre de la nación de Israel muchísimos años atrás. Él dice, he aquí el cordero. ¿Por qué dice Juan el Bautista, he aquí el cordero? Está señalando las palabras proféticas de Abraham. He aquí el cordero de Dios que quita, no cubre. La sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, el Mesías de Dios,
no cubre el pecado, lo quita. Por eso es que la introducción del reino de Dios, en la forma que Juan el Bautista introduce el reino de Dios, la primera palabra, la primera expresión que sale de la boca del Bautista es: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. De la única manera que puede haber introducción al reino de Dios es si primeramente hay un genuino y sincero arrepentimiento. Así que vamos a hablar por unos segundos del tiempo presente. Cuando en cualquier lugar se le predica a una persona que solamente tiene que aceptar a Jesucristo como su personal salvador, pero no se le hace énfasis y muy claro de que tiene que experimentar la persona un genuino y sincero arrepentimiento, simple y sencillamente se está predicando un evangelio de vista corta. Seguidamente fue por Jesucristo la introducción. En Mateo 4:17, un capítulo después, Mateo 4:17. Dice la Biblia, después de que Jesucristo fue tentado, ¿no?, que el Espíritu de Dios, y esto es bien interesante, el Espíritu de Dios lo impulsó, lo llevó para que fuera tentado por el diablo. En otras palabras, Dios tiene absoluto control cerca de cada situación en este mundo y de sus hijos. Eso nos indica también esa historia. En el 17 dice: desde entonces, después de que él salió de la tentación, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mira el mensaje de Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay alguna diferencia entre el mensaje de Jesús y el mensaje del Bautista? No, no hay ninguna diferencia. Indudablemente que la palabra de Dios nos enseña que si queremos entrar al reino de los cielos, debemos de comenzar por un genuino y sincero arrepentimiento de nuestros pecados, hacer un análisis de nuestra vida, cómo hemos vivido, cómo hemos actuado, y hacer un análisis, un balance de lo que Dios nos pide. Y nos vamos a encontrar que estamos faltos, sin duda alguna. Jesús les enseñó a los discípulos, hermanos, que deben de orar. Pero en la oración de Jesús, esto es bastante interesante, esto lo vamos a encontrar en Lucas 11. Lucas 11. Cuando alguien le dice a Jesús: enséñanos a orar, Jesús, en la oración que muchos le llaman Padre Nuestro, o le llamamos Padre Nuestro, Jesús hace énfasis en algo bastante curioso. Lucas capítulo número 11, versículo número 2, dice la Biblia: y les digo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. La posición, el lugar donde mora Dios. Seguidamente vamos a glorificar, a manifestar su naturaleza. Santificado sea tu nombre. Mire cómo debemos de comenzar a orar, hermanos. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuál debe ser, hermanos, el deseo de cada uno de los hijos de Dios? Es que el reino de Dios se manifieste en medio de nosotros. En eso, hermanos, nos encontramos, como en aquel entonces, hoy día nos encontramos en un grave problema. Porque el diablo quiere hacer manifiesto su reino. Quiere ser manifiesto su gobierno. Un gobierno de iniquidad, un gobierno de maldad, un gobierno de mentira, un gobierno de opresión al ser humano, a tal extremo de llevarlo a deshacer al ser humano, sin que éste pues realmente se dé cuenta de que cuando alguien se pone en las manos de algo tenebroso, de las tinieblas, del malo, del diablo, simple y sencillamente se está poniendo en las manos del destruidor, del que le va a destruir, aquel que solamente lleva muerte y destrucción. Ahora, para que el reino de Dios se manifieste, hermanos, nuestro deseo debe ser lo que sigue diciendo en la oración: hágase tu voluntad como en el cielo. Aquí se nos está diciendo que en el cielo se hace exclusiva y estrictamente la voluntad de Dios. Pero si en el cielo se hace, dice Jesús, en la oración que le está enseñando a los discípulos, también se debe de hacer en la tierra. O sea, la voluntad de Dios debe de prevalecer
en todas las esferas de la sociedad, así como prevalece en el cielo. O sea, para que el reino de Dios se manifieste, la voluntad de Dios tiene que permanecer. En otras palabras, eso es lo que está diciendo Jesús en el versículo número 2. Venga tu reino. Pero hay un punto y después sigue diciendo, dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios tiene que prevalecer en todas las cosas. La voluntad de Dios tiene que ser. ¿Cómo nosotros podemos saber la voluntad de Dios? Afuera de este libro, afuera de la Biblia, no lo podemos saber. Tenemos que entender y saber qué es lo que nos dice Dios en su palabra para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, cuando le preguntamos al escritor de la Santa Palabra de Dios, cuando le preguntamos al apóstol, dice que es agradable y que es también perfecta. La voluntad de Dios, por muchas veces que nosotros no la entendamos, siempre va a ser agradable y perfecta. Ahora escuchen por un momento. En la mayoría de las ocasiones, queridos hermanos, la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, muchísimas veces tal vez no lo pudiéramos nosotros experimentar como agradable y como perfecta nosotros, en cierto momento de nuestra vida. Pero yo siempre veo esto, hermanos queridos, como un pintor. No, tal vez si usted ha mirado tal vez algún video o ha mirado tal vez alguna persona cuando está pintando algún cuadro. Los pintores son bastante especiales, queridos hermanos, cuando están tallando un cuadro, porque hacen un machote por acá, otro machote por allá, en fin, y cuando uno ve la pintura y uno dice, pero esto no tiene forma, y dice, ¿qué es lo que usted le pregunta, qué es lo que estás haciendo? Le dice, un rostro, pero tiene un mancha por aquí, un rostro, pero ¿de dónde? Entonces, el pintor le dice a usted, espérate que termine la pintura para cuando tú la veas, ya terminada, entonces tú vas a ver lo hermoso que está. Y después cuando lo dejamos que termine de pintar, vemos la obra majestuosa que ha hecho. Muchísimas veces es algo similar Dios con nosotros. Al principio, cuando Dios está moldeando, dice la Biblia en Jeremías 18, dice que Él es el perfecto alfarero. Cuando Dios está tomando nuestras vidas, queridos hermanos, o está tomando algo de la sociedad, a veces vemos que nuestra vida no tiene forma, no tiene esto, no tiene lo otro, ¿no? Y nosotros decimos, pero ¿qué pasa, Dios? Te estoy buscando y pareciera como que si cada vez que doy un paso para buscarte me tropiezo o caigo. Y Dios comienza a moldear nuestras vidas, comienza a darle forma y nos duele en la forma que Dios, hermanos, nos moldea a veces. De hecho, lo más importante, hermano, es que si queremos que nos vaya bien, hermanos, debemos reconocer que solamente la voluntad de Dios prevaleciendo en nuestra vida, podemos llegar a vivir la verdadera vida que Cristo nos prometió, la vida en abundancia. Al rey David, hermanos, le fue prometido, le fue dado la promesa por parte de Dios de que en su trono se sentaría el Mesías para gobernar al mundo. Luego fue interpretado como de la descendencia de David, hermanos, que saldría el Mesías en Lucas 1:31, cuando el apóstol Lucas, cuando el escritor de Lucas, escribe. Lucas escribe en el capítulo número 1, versículo número 30. Le dice a María, le da una revelación de que María va a salir, ¿verdad? Le da la noticia de que pues lo que ella va a engendrar es de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En otras palabras, queridos hermanos, el reino de Dios
No es algo que Dios se lo sacó de abajo de la manga a última instancia. No es algo que Dios ya lo tenía, hermano, fríamente calculado, como dijo aquel, para siempre. Así que los hombres y el diablo se podrán pelear, hermanos, por gobernar las naciones y hacer muchísimos trueques raros, ¿verdad?, para tratar de tomar control del mundo. La Biblia, como vamos a ver ahora, hermanos, nos dice que todas las cosas están en control de las manos de Dios. El profeta Daniel dijo que todos los reinos son de Dios y que Él los maneja a su perfecta voluntad. Cuando hablamos del reino de Dios y nos preguntamos ¿qué es entonces el reino de Dios? Bueno, Pablo a la iglesia de Roma nos da una luz acerca de lo que es el reino de Dios. En Romanos 14, verso 17, la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es algo físico, sino justicia. Así que en el reino de Dios vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar justicia, no vamos a encontrar trueques medio raros, cosas raras. Vamos a encontrar justicia. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. O sea, no es algo físico, no es algo que pueda satisfacer nuestro cuerpo físico. Aunque Dios, por supuesto, cuando estuvo aquí en carne, Él satisfació la necesidad de los seres humanos en aquel entonces y lo sigue haciendo hoy día. Satisfació, les dio de comer, les dio de beber, pero también manifestó su justicia. Dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios es toda esta cosa, no es comida ni bebida, no es algo físico, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo manifestó, ¿verdad?, lo que sería el reino de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Eso lo encontramos cuando en la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 10, versículo número 37 en adelante, 37 y 38. Cuando los apóstoles están hablando acerca de qué fue lo que se manifestó en aquel judío de Galilea, en aquellas personas que todo el mundo pensaban que era alguien, algunos pensaban que era alguien especial, otros no creían que era alguien muy especial. Todavía esto sucede hoy día. Hay personas que si usted le pregunta quién es Jesús, bueno, algunas personas van a decir, bueno, Jesús fue un gran hombre que estuvo en la historia. Por supuesto que estuvo en la historia, pero es más que eso. Él es el autor de la historia. Dice Hechos 10:37, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que vemos la manifestación del reino de Dios. ¿Cómo? En que en la persona de Jesucristo, el Señor vino para quitarle poder al diablo sobre los seres humanos. ¿Cómo vino? Manifestó haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estamos estudiando el libro de Marcos en el discipulado. Y es interesante que en el capítulo número 3 de Marcos, estábamos mirando esta semana que 7 ciudades vinieron, estaban siguiendo a Jesús. Mire qué interesante esto, un solo día. 7 ciudades. ¿Cuántas personas pudieron haber estado siguiendo a Jesús en ese día? No sé, pero muchos miles de personas. Dice que comenzó a sanarles y a traer liberación desde que el sol apareció hasta que el sol se puso. Yo me pregunto, ¿a cuánto el Señor pudo haber hecho milagro en ese momento? En cierta ocasión, un estudiante que estuvo acá me decía, pastor, saqué un número de cuántos milagros hizo Jesús y me dijo 20 y tantos
veintitantos, no recuerdo el tanto, cuánto es. Me dijo veintitantos. Yo extrañado, yo le pregunté, ¿de dónde sacó usted esa información? Dice de los evangelios. Le digo, no, pues tiene que regresar otra vez allá y volver a chequear eso bastante de cerquita, porque Jesucristo hizo miles y miles y miles de milagros. Jesús es la viva imagen del Padre, hermanos, en bondad, en piedad, en amor, en misericordia. Todo esto es la manifestación del reino de Dios, del gobierno de Dios. El Padre de gloria mandó a su Hijo único para que se ofreciera como ofrenda perfecta, hermanos, por los pecados de toda persona. En Juan 6:48, yo quisiera que usted vaya por favor allí, Juan 6:48. Juan capítulo número 6, versículo número 48 en adelante. Gloria a Dios. Juan 6:48. Jesucristo dice algo aquí. Estaba hablando acerca del pan de vida. Porque los judíos decían, no, fue Dios quien dio el pan, el verdadero pan en el desierto. Jesucristo le dice, no. Ese fue un ejemplo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Cuando Moisés oró por comida, Dios hizo llover maná del cielo para que los israelitas comieran. Es un ejemplo profético de lo que iba a suceder en el futuro, del verdadero pan de vida. Jesucristo le dice, no, espérese. Yo soy, el versículo número 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mire, hay una comida especial dentro del reino de Dios. Si alguien quiere vivir eternamente, déjeme decir una cosa con este punto, hermano. Mire, cada ser humano, hermanos, anhelamos vivir más. El punto es, hermanos, que llega a una edad a la vida del ser humano por las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que el ser humano, pues, a última instancia, hermanos, pues ya no desea más pelear, porque los pesos de los años cansan el alma. Y dice el ser humano, pues se da por vencido y dice, bueno, pues ya. Pero en Proverbios 3:11 creo que está. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios hizo nuestro corazón, lo hizo para que latiera eternamente. Qué tremendo, ¿no? Dice que lo hizo para latir eternamente. En otras palabras, para que la muerte no lo afectara. O sea, cuando Dios hizo al ser humano, hermanos, no lo hizo para que muriera. El pecado es consecuencia de esto, hermanos. La muerte vino como consecuencia del pecado. Así que si alguien quiere vivir eternamente, hermanos, tiene que comer de Jesús. Tiene que beber de Jesús. Porque Jesucristo dice, mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Entonces los discípulos, los fariseos, los religiosos de aquel entonces le dicen, ¿qué? ¿Nos estás invitando a comer carne de tu carne y a beber de tu sangre? Ahora, déjeme decir una cosa. En la Biblia está escrito que tomar sangre y comer carne humana es pecado, es canibalismo, eso es pecado. Sí, no se puede hacerlo. Así que entonces Jesucristo no está hablando de algo físico, Jesucristo está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo profético, de algo muchísimo más elevado que nuestro entendimiento humano pueda captar. Está hablando de aceptar su doctrina, de aceptar su palabra. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Mire qué tremendo. Dice Jesús en versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así que lo que ha enseñado la religión, la iglesia, la gran ramera que le dice la Biblia, por años, por décadas, que ha mandado a millones de almas al infierno, es mentira. Si alguien quiere vivir eternamente, no puede nadie sacar a una alma que está en el infierno, hermanos, por 9 días de rezo, por 40 días, no importa cuánto le rece. La persona, Dios va a tomar la decisión de la persona aquí en esta vida. Tenemos que tomar la decisión, no después. Todo el mundo a veces cuando muere, hermano, no es tal vez si usted ha escuchado cuando muere alguien y ha sido tremenda ficha.
Pero cuando muere, hermanos, algunos dicen, ay, no, si era gran persona. Y todo el mundo, y después cuando están solos, dicen, ¿y que era tremendo? Pero dice la religión, no hay problema, dice la religión. Lo vamos a sacar con 9 días de rezo. ¿Usted piensa que después del sacrificio santo, que la sangre santa del Hijo de Dios haya sido derramada en la cruz del Calvario, Dios va a aceptar que un grupo de personas saquen a alguien que él mismo, no Dios, que la persona misma decidió ir al infierno porque decidió rechazar en esta vida al Hijo de Dios? ¿Usted piensa que Dios va a aceptar eso y lo va a sacar de él? No, no se puede. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el pan de vida. Él es la vida, Él es el camino. Jesucristo dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No es a través de la religión. No es a través de los santos que se han canonizado, ¿no? Es a través de Cristo. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, dice Jesús. Está hablando de su sacrificio, el cual yo daré por la vida del mundo, el justo por los injustos, ¿no? Verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice, tenían su mente carnal, hermanos, estaban pensando en la parte humana. No es menos cierto, queridos hermanos, que a veces cuando Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida, cuando escuchamos las palabras de Jesús siempre estamos pensando, hermanos, en algo natural, en algo físico. Nunca estamos pensando en algo mucho más glorioso, mucho más eterno, mucho más espiritual. ¿Cómo puede darnos su carne? Decían. Verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando de su doctrina, está hablando de su palabra, que la aceptemos, la invitación que él nos hace. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En otras palabras, el que acepte mi doctrina, dice Jesús. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Muchos de sus discípulos, o sea, aparte de los 12, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿es ofensivo para ustedes esto? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora miren las palabras de Jesús en el versículo número 63. El Espíritu es el que da vida. Aquí está este versículo 63. De entender lo que él estaba diciendo anteriormente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Ah? Mire cómo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que no las podemos tomar literalmente. Las palabras tenemos que darle una connotación espiritual porque las palabras de Dios, de Él, son espíritu y son vida. Así que si yo no puedo tomar su sangre ni comer su carne, ¿de qué cosa me está hablando Jesús? Me está hablando de su palabra, de su doctrina, de sus mandamientos, que los debo de aceptar si quiero vivir eternamente en su reino que Él ha establecido. Por esta razón, hermanos, los seres humanos debemos experimentar un nuevo nacimiento para poder ingresar al reino de Dios. Nadie puede intentar ingresar al reino de Dios si primero no nace de nuevo. Nacer del Espíritu. Ahora, alguien también, un judío muy renombrado en los tiempos de Jesús, tenía este problema para entenderlo. En Juan capítulo número 3, un maestro, no cualquier persona, un maestro de Israel no entendía esto.
el nuevo nacimiento. Hoy muchísimas personas no lo entienden, que deben de nacer de nuevo. El nacer de nuevo comienza con una vida de arrepentimiento. Y nadie puede intentar o creer que está dentro del reino de Dios si primero no nace de nuevo, si primero no experimenta un verdadero arrepentimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el capítulo número 3 de Juan, versículo número 1, dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire quién era este hombre. Un principal entre los judíos. No era cualquier persona, hermano. Este era un maestro de la palabra de Dios. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Posiblemente tal vez por el que dirán, ¿no? Porque como era un principal, era un rabí, era un maestro. Tal vez vino a Jesús de noche, ¿no? Y posiblemente hasta con una toga arriba para que nadie lo reconociera, ¿no? Porque la fama de Jesús, ¿no? Y él era un rabí, pues ya el consejo de los rabinos había estudiado a Jesús, como vamos a ver aquí. Ellos habían dictaminado que él era realmente un enviado de Dios, hermanos. Y mire cómo sigue diciendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí. Mire la siguiente expresión: sabemos que has venido de Dios. Quiere decir que el consejo de ancianos de Israel, hermanos, se había reunido y había llegado a la conclusión de que sí, Jesús venía de Dios. Has venido de Dios como maestro. Oh, ahí está el problema. Ellos solamente lo reconocían de una sola manera, como un gran maestro solamente. Porque nadie puede hacer estas señales. Todo el Evangelio de Juan nos habla de señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre pensaba, hermanos, que Jesucristo le iba a seguir la conversación y Jesucristo se la desvía, porque Jesucristo sabe la necesidad de cada ser humano. Él sabía la necesidad de Nicodemo. Él sabe la necesidad nuestra hoy día. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo. Él no le respondió lo que él le dijo. Él le dijo su verdadera necesidad. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué muchísimas personas dentro de las iglesias no entienden? No pueden ver, no pueden experimentar, tampoco pueden sentir el reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué el mundo está como está? Porque el mundo está perdido. No puede ver, no puede entender, no puede tener una connotación, una menor idea en sus mentes pequeñas de lo que es el reino de Dios. Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver, ni siquiera puede imaginarse, dice Jesús, lo que es el reino de Dios. Así que tenemos que nacer de nuevo para poder entender algo del reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira el razonamiento humano. Y este hombre, que no era cualquier hombre, hermanos, era un maestro de Israel. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, en la manera que nosotros razonamos la Biblia, ¿no? Este es el tipo de persona, hermanos, que razonamos. Muchísimas veces la gente razona naturalmente las cosas de Dios. ¿Puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es así, no le busques otra vuelta. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Por mucho que lo intente, la religión puede tal vez abrir y crear muchísimos caminos para intentar que las personas entren en el reino de Dios. No puede. La persona tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Hoy día, hermanos, a la iglesia le falta valor. A los cristianos nos falta valor. ¿Sabe lo que los primeros cristianos, hermanos, hacían cuando lo han leído en la Biblia? Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 4, hermanos. Pedían valor a esta gente, hermanos, para predicar el evangelio. Le hablaban de las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Hoy día, hermanos, dice, bueno, ¿será legal hablar de Dios, sí o no? ¿Sabe lo que respondieron los cristianos del primer siglo, queridos hermanos? Con que si será legal, sí o no, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. El otro día un gobernador
por el lío este, ¿no? De las iglesias que deben de estar cerradas, por la trampa de esta mentira del diablo, que le ha creído a muchísima gente. Este gobernador, hermanos, algo está pasando, hermanos, algo bien especial está pasando en este momento, algo bastante crítico está pasando, tiempos de decisiones. Este gobernador dijo, espérate un segundo, mira, Dios es muchísimo más grande que cualquier gobierno en la tierra. Y no podemos decirle a las iglesias que cierren. No les podemos aconsejar que cierren. Porque Dios es mucho más grande que Estados Unidos y que todo el mundo. Muy diferente, ¿no?, a lo que dijo el gobernador de California, ¿no? Y muchísimos otros hijos del diablo que andan por ahí, ¿no? Dice, Dios es más grande que Estados Unidos. No le podemos decir a la iglesia que cierra las puertas. Eso es ir a pelear en contra de Dios. Y dijo él, aparentemente él es lo que está diciendo. No, yo no me voy a poner a pelear con Dios. Todos los que han peleado en contra de Dios, hermanos, todos. Miremos la historia. Examinemos un poquito la historia. Todos los que han peleado con Dios, hermano, han perecido todos. Este hombre tiene sabiduría, aparentemente. Dice, lo que es nacido de la carne, dice el versículo número 6, lo que es nacido de la carne es. En otras palabras, el que nace del vientre de su madre, pues es carne, no es humano. Pero el que nace espiritualmente es espíritu, dice Jesús. Verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario. No es algo, hermanos, que el ser humano quiera o no quiera. Hermanos, el nacer de nuevo es una necesidad. Para ser salvo, tenemos que nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Pero no podemos nacer de nuevo si primero no experimentamos una vida de un genuino y sincero arrepentimiento de nuestros pecados, haciendo un análisis de donde hasta el Espíritu de Dios nos lleva a nuestra mente, de cada pecado, cada mentira, cada blasfemia, cada idolatría, cada desobediencia a los mandamientos de Dios, nos ha llevado a hacer tarudeces. Y decirle al Señor, por favor, Señor, perdona por la idolatría, perdona, Señor, por la mentira, perdona por esto, por otro. Hacer una lista. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ah? Y nos preguntamos nosotros, Señor, ayúdanos a ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos pueden ver. Y Dios dice, mira, te permito ver, como le decía el otro día a usted, ¿no? Como uno maneja en la noche, ¿no? Y uno enciende las luces del auto. Uno ve hasta dónde, hasta donde las luces del auto alcanzan, ¿no? De ahí para allá, pues uno tiene que confiar que el carro, en la medida que va andando, pues va a ir alumbrando, ¿no? Así espiritualmente, hermano. Dios muchísimas veces nos hace ver hasta cierto punto, pero de ahí en adelante tenemos que caminar en fe. Dice la Biblia, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En otras palabras, todavía Nicodemo está perdido. Siendo un maestro de Israel, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, hermanos, se supone que los maestros de Israel tendrían que haber sabido sobre esto, hermano. Jesucristo se sorprende que este hombre pues no entiende lo que es nacer de nuevo. Verso 11 le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. ¿Ah? Lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Esto sucede con nosotros, ¿no? Qué bien. Hay personas, hermanos, que uno les habla acerca del nuevo nacimiento. Pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto como Nicodemo, no? ¿Cómo sería entonces si Jesucristo viniera y nos hablara las cosas celestiales? Pues estaríamos más en la rumba, en las nubes. Verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que todo aquel que ponga en él su fe, dice Jesús, no se pierda. Así que la salvación viene como consecuencia de poner mi confianza, mi vista solamente en Jesús para obtener la vida eterna. Si yo quiero obtener la vida eterna, si quiero los beneficios del reino de Dios, tengo que entrar por la puerta que Dios Padre diseñó para nosotros. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, no hay otra puerta, solamente Él es la puerta. La religión no puede crear puertas, solamente existe una sola puerta. Quiero concluir diciéndote esto. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, es esencial para ingresar al reino de Dios, donde sus leyes son justas. Cada hecho son verdad. Dios no pide que el ser humano se arrepienta. Dios exige que el ser humano debe de arrepentirse. Ordena a los seres humanos arrepentirse de sus pecados. En Hechos 17:30 dice la Biblia. Hechos 17:30 dice la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, mire cómo dice, manda, exige, en otras palabras, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A Jesucristo, ¿verdad? Sí, Dios manda, ordena, exige, hermanos, que los hombres se arrepientan. El arrepentimiento, hermanos, para los seres humanos, en otras palabras, no es una opción. Es una orden que debemos de obedecer. Llegará el día, hermanos, en que los reinos de este mundo les serán entregados al verdadero y único dueño, gobernante, Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis 1:15. Dice la Biblia, y esto es lo que el diablo teme. Esto es lo que el diablo está intentando hacer. Por eso es que la iglesia debe de seguir predicando el evangelio de Dios. Y la iglesia no se debe de acobardar, hermanos, por hijos del diablo que aparecen por allí, diciendo que deben de cerrar las iglesias y que deben de callar a las iglesias. Esto la iglesia lo debe tener bien firme. Y si algo los cristianos de este tiempo, hermanos, debemos de pedir es coraje, es valor, es poder buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué la iglesia está siendo amedrentada, queridos hermanos, por muchas partes del mundo? Es por esta razón, y yo creo que algunos de ustedes que conocen un poco de Biblia, hermanos, ustedes van a entenderlo. Es porque la iglesia, hermanos, ha buscado menos la presencia del Espíritu Santo de Dios. El problema de la iglesia de hoy día, hermanos, es que carece de la persona del Espíritu Santo de Dios. Mientras la iglesia tenga esta carencia, la iglesia puede ser opacada, la iglesia puede ser dividida, la iglesia puede ser anulada, o pudiera llegar a ser como está pasando hoy día. Pudiera la iglesia entrar en un convenio, hermano, donde el predicar un evangelio liviano pueda ser la opción de muchos. Pero la iglesia de Jesucristo nunca ha entrado en convenios, hermanos, con el mundo, ni con las tinieblas, con nadie. La iglesia, el único convenio que tiene es con agradar a aquel que dio su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Dice Apocalipsis 11:15, los reinos van a venir a ser de nuestro Dios. Dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que el diablo pudiera decir tal vez, bueno, que los reinos tal vez son de Él, las naciones son de Él. No. Viene un tiempo, hermanos, donde Dios va a aclarar todo este tipo de cosas. Y Dios va a establecer su reino. La Biblia dice, hermanos, para terminar,
a la iglesia nos alerta de esto. En Hechos 20:28 dice la Biblia, para que nosotros tengamos noción o recordemos estas palabras que son tan importantes. Hechos 20:28 dice la Biblia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Jesucristo nos habló del Espíritu Santo. Los discípulos estaban tristes porque él llegó a un momento y les dijo: es necesario que yo me vaya. Bueno, ellos comenzaron a entristecerse, ¿no? Porque dijeron, bueno, y ahora que Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a mandar otro consolador. Y cuando Él venga, va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu Santo que está con nosotros hoy día. La persona no es una fuerza activa, por cierto, es una persona que siente, que habla, que dirige a la iglesia. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Alguien encargado, hermanos. Usted me dice: bueno, pastor, solamente usted es el obispo de la iglesia. No, querido hermano, no es así. Obispos son ustedes también, porque ustedes son encargados para cuidar la obra de Dios. Dice: os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que Dios le dio la ordenanza al Espíritu Santo para que guiara, dirigiera a la iglesia y que convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para establecer el reino de Dios, el Espíritu Santo tiene que hablarle a este mundo, que es un mundo pecador, a cada persona que quiera escuchar. Y cada persona que quiera escuchar, hermanos, va a abrir su corazón y va a poder tener una vida de arrepentimiento. Va a reconocer el sacrificio de Cristo, que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Incline por favor su rostro, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te amamos, maravilloso Dios, Señor. Te bendecimos, oh buen Señor. Reconocemos, oh buen Señor, nuestra necesidad constante, Señor, de ti. Que como hijos tuyos, oh buen Señor, como parte de tu iglesia, en todas partes del mundo, oh buen Señor, aquellos, oh buen Señor, que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, ahora, oh buen Señor, tenemos una obligación, Señor, mi Dios, de predicar esta palabra bendita, oh Dios bendito, Padre, para que tú puedas, oh buen Señor, establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se abre camino por la fuerza, dice tu palabra, oh Dios de los cielos. Señor, danos, Señor, valor, danos, oh buen Señor, fuerzas, danos de tu sabiduría, danos de tu presencia, oh buen Señor. Que tu Espíritu Santo pueda llenar la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de aquellos, oh buen Señor, que hemos entendido, buen Señor, que si queremos, Señor, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, ingresar al reino de Dios, tenemos, oh buen Señor, que experimentar una vida de arrepentimiento de todos nuestros pecados y maldades, Señor, mi Dios. Y que tú, oh buen Señor, lo has perdonado porque hemos aceptado el sacrificio tuyo, buen Señor, que tú diste hace más de 2000 años, en la persona de Jesucristo, buen Señor, que murió por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Levanta, buen Señor, en este tiempo a tu iglesia. Unge nuestros labios, unge nuestros corazones, unge nuestras vidas, oh buen Señor. Espíritu Santo de Dios, obra y toca la vida de cada uno de nosotros. Aliéntanos, oh buen Señor, a seguir adelante. Dale a tu iglesia, Señor, mi Dios Padre Celestial, Señor, o abre los ojos nuestros para que podamos ver el poder que tú has puesto en nuestras manos, el poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que está disponible para nosotros hoy día. Que podamos predicar este evangelio, buen Señor, con poder y autoridad, oh Dios de los cielos. Que los enfermos puedan ser sanados, oh Dios de los cielos. Que las ataduras de aquellas personas puedan ser rotas, quemadas. Cadenas de opresión puedan ser rotas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que el poder liberador, Señor, sanador, y el poder, Señor, que trae, oh buen Señor, como consecuencia la revelación, Señor, de la necesidad de Cristo en la vida de cada ser humano, Señor, pueda ser manifestado a tu iglesia
a tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús, maravilloso Dios, te bendecimos, Padre. Amén y amén.